Buenas noches, hoy me llamo Juan David Cárdenas y les voy a presentar sobre el teorema de Green. Primero, antes vamos a saber qué es el teorema de Green. El teorema de Green es un método de cálculo utilizado para relacionar integrales de línea con integrales dobles de área o superficie. Las funciones implicadas deben estar denotadas como campos vectoriales y definidas dentro de la trayectoria. Bueno, por ejemplo, al resolver una expresión integral de línea puede ser muy desafiante. Sin embargo, al explicar el teorema de Green, las integrales dobles parecen bastante simples. Adhiérase siempre a la dirección positiva, en sentido contrario a las agujas del reloj de la trayectoria. Bueno, la expresión del teorema Green es la siguiente. Bueno, el producto escalar es la función vectorial f y el vector el CLR. Se muestra en el primer término como la integral de línea definida por la trayectoria c. Bueno, la c es la trayectoria definida sobre la cual se proyectará la función vectorial siempre y cuando esté definida para ese plano. La f es la función vectorial donde cada una de sus componentes está definida por una función como tal, f o g. R. La R es un vector tangente a la región R, sobre la cual se define la integral. En este caso, se opera con un diferencial de este vector. Bueno, esta área se dividirá en dos partes. Para demostrar fácilmente el teorema de Green, primero supondremos que la función vectorial f solo tiene una definición en la versión y, mientras que g, la función correspondiente a la versión j, tendrá un valor de 0. Bueno, les voy a dar un ejemplo. Calcular la integral y de x menos x de y, donde ese símbolo significa desviación típica. Entonces, donde la desviación típica es la frontera del cuadro 3 corchetes menos 1,1 por menos 1,1, orientada en sentido contrario a las agujas de reloj. Es la solución por el teorema de Green. Bueno, si llamamos D al interior del cuadro, entonces integral sub desviación típica P de X menos Q de Y es, bueno, esa es la fórmula que se va a utilizar. Entonces, como P entre paréntesis XY es igual a Y, entonces Q entre paréntesis XY equivale a menos X. Entonces, en este caso, la respuesta sería Y es igual a doble integral de sub D menos 2 de X de Y, que eso equivale a 2 por el área de D, que eso es igual a menos 8. Bueno, muchas gracias por su atención. Muy buenos días, mi nombre es Fabián Rescargio Casas y hoy voy a explicar, qué es la importancia sobre el teorema de Gauss, también conocido como el teorema de la divergencia. Es una herramienta fundamental en la ingeniería, ya que nos permite relacionar el flujo de un campo vectorial a través de una superficie cerrada. Este teorema también se aplica en diversas áreas de la ingeniería, como la mecánica, los fluidos electromagnéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Puede funcionar en otros, pero con su diferente uso. Pues aquí tenemos a continuación, voy a mostrar un ejemplo. Este ejemplo se pide que tiene un tanque de forma cilíndrica de 3 metros de diámetro y 5 metros de altura, lleno de agua de una altura de 4 metros. Se desea calcular la fuerza neta ejercida sobre la base del tanque debido al peso del agua. Entonces, ¿qué hacemos? La solución es, para resolver ese problema se define el campo vectorial como el peso específico, es decir que Pg, donde la P es la densidad del agua y la G es la aceleración debido a la gravedad. Entonces, se dibuja una superficie cerrada en el interior del tanque, que se contenga todo el volumen del agua
En este caso se puede utilizar como una superficie cilíndrica, con la misma altura y radio del tanque. Entonces se calcula la divergencia en el campo vectorial en el interior de la superficie cerrada. En este caso, la divergencia, o sea, la PG, como ya lo vimos que significa la P y la G, es de cero, ya que el peso específico del agua es constante en todo volumen. Entonces, apliquemos el teorema de Gauss, que su fórmula es esta. Como pueden observar, la fórmula es donde la S es la superficie cerrada y la B es el volumen encerrado por la superficie. Y este triangulito es la PG, es la divergencia del campo vectorial. Entonces, ¿cómo se resolvería? Entonces sería como la divergencia es cero, al lado de la ecuación se anula y se obtiene el siguiente resultado. Se obtiene así. ¿Y qué significa? Esto significa que la fuerza neta ejercida sobre la base del tanque debido al peso que el agua es de cero. En resumen, como podemos observar, el teorema de Gauss nos da una fórmula y segundo, nos da una solución al ejemplo que mostré ahorita. Entonces es una herramienta muy fundamental, no tan solo para la ingeniería de sistema, mecatrónica, no, para ingeniería en general, pero con su diferente uso, en su diferente uso. Su aplicación en la resolución de problemas es diversas áreas, como dije anteriormente, te permite obtener resultados precisos y confiables. Entonces ahí le dejo con mi siguiente compañero y muchísimas gracias por escucharme. Buenas noches. A continuación voy a explicar el teorema de Stokes. Si una función es un campo vectorial continuo y diferenciable en R3, la integral de la circunferencia a lo largo de la curva cerrada es igual al flujo de la rotación del campo vectorial sobre una superficie orientada cualquiera cuya frontera es la curva. ¿Esto cómo lo podríamos entender? ¿Cómo lo podríamos tomar? ¿O cómo lo podríamos aplicar? Lo podríamos entender de la siguiente manera para aplicarlo. El teorema de Stokes nos permite cambiar una integral de línea por una integral de superficie. Esto significa que la integral de superficie debe ser consecuente a la curva. Para entender este teorema, usemos un ejemplo de la vida real. Este puede ser un globo. El teorema de Stokes nos dice que algo tiene que estar ubicado en un campo vectorial. Entendamos que el globo, perdón el dibujo, pero el globo se puede ubicar en un campo vectorial y también posee una integral de una circunferencia. La tenemos acá. Teniendo esto en cuenta, se puede deducir que el globo se puede ubicar en un campo vectorial y se puede usar de ejemplo para solucionar un ejercicio o una situación problema que muchas veces aparecen en los libros. Pero yo voy a explicar otro ejercicio. Pero para hacer eso, tenemos que aclarar ciertas ideas. Y para aclarar ciertas ideas, para solucionar un problema, tenemos que tener una función definida. Esa función es la siguiente. Esta es la función para empezar con el teorema de Stokes. Primero, tenemos la circulación del campo a lo largo de la curva, que es esta de acá. Esta es la primera que tenemos que hallar para empezar a gestionar un problema. Tenemos la rotación del campo vectorial, tenemos el vector unitario de la superficie que se encuentra en cada punto y la diferencial de la superficie. ¿Esto qué nos da? Nos da el flujo de rotación del campo. Con estos conceptos claros podemos abarcar un ejercicio que es el siguiente. Presentar aquí.
tenemos el siguiente ejercicio. Calcular la circulación del campo vectorial con la función a lo largo de la curva definida por los puntos P1, P2, P3 y P4. Ok. Tenemos aquí el ejemplo. La gráfica. Tenemos los puntos ya definidos, lo cual nos va a ayudar. Empecemos con... Dame un momento, por favor. Empecemos con la primera derivada. Tenemos la derivada de x. Tenemos acá, derivada P1, P2, P3, P4. La derivada de x nos dice lo siguiente. Tenemos los siguientes datos. 1, 0 y 0. La primera derivada de x, positivo, no hay ningún problema. Sigamos con la derivada de y. La derivada del punto y, obtenemos los siguientes datos. 0, 1 y menos 0. Y menos 1, disculpen. Entonces, una vez teniendo ya estos puntos definidos, para empezar a ubicar la siguiente gráfica, podemos avanzar en la función. Pero para avanzar en la función tenemos que hacer el siguiente paso. Tenemos que multiplicar vectorialmente. Tenemos los puntos acá. Y ahora pasamos los datos a la tabla de multiplicación. Lo cual nos da 0,1,1. Aquí hay que tener algo en cuenta. Y es que el resultado que nos dio positivo. 0, 1, 1. Si nos hubiera dado menos 1, para que podamos aplicar esto en la función, tendríamos que multiplicar por menos 1 para que al momento de comenzar a gestionar la función podamos obtener un resultado concreto y no nos tengamos que poner a derivar para que el resultado del resultado pueda darnos un positivo y podamos ubicarnos en la gráfica. Hay que tener esto siempre en cuenta. Bueno, pasemos a la siguiente expresión. Multiplicamos la expresión obtenida por el vector normal obtenido, que en este caso sería 0,1,1. Aquí lo tenemos. Y esto nos da las siguientes coordenadas. Tenemos 1 con 0, 2x menos 1 por 0, 1 y 1, que nos da igual a 2x menos 1. Con este valor obtenido con la expresión rotacional y el vector normal, que sería en este caso este, ya podemos realizar la integral. Para realizar la integral usamos la integral de la... Denme un momento, por favor. La integral de la región A. Tenemos la integral respecto a x, pero al cuadrado menos x, lo cual es 0 y 4. Y realizamos la última integral respecto a y, la cual, al completar toda la integral de la circunferencia, de la circulación, perdón, del campo a través de la curva DC, ya que la curva está definida, es igual a 21.
24. Con este ejercicio tenemos claro cómo es que se aplica el teorema de Stokes a la hora de usar una función en un campo vectorial. Muchas gracias.